antes de pues me gustaría saber cómo se ha sentido estos últimos días. Coméntenos. ¿Por dónde empezamos? Me he sentido agotada, cansada. He sentido que ya no puedo más. Siente que este agotamiento pues va creciendo cada vez más, ¿no? Por lo que nos comenta. Claro, por lo que es fin de año, ¿no? Y este fin de año yo lo he acumulado con las cosas, una y otra situación que se dan. ¿Producto a qué nos podría comentar en específico es que siente este agotamiento quizás? Nos comenta por ahí que quizás Por fin el de tema de año, mis hijos, sus hijos. del año escolar, que ya están terminando, que se acumulan los exámenes, los trabajos, todo, ¿no? Y en el tema del trabajo también, ¿no? Como también, en el tema de la contabilidad también tratamos de que todo ingrese en el año. La presión también me La imagino, ¿no? presión de los tiempos, de eso. Tratamos de que todo, pues, ¿no? Y todo se va acumulando. Yo veo eso es, ¿no? O sea, en todas, ¿no? En todas las circunstancias, las familias. Yo veo que es Listo, señora Elena. Coméntenos, ¿de dónde es usted? Chiclayo. Mismo Chiclayo. Listo. Coméntanos un poco sobre sus padres. ¿Vive con su papá, su mamá? Con ninguno. Bien. ¿Tiene algún tipo de vínculo todavía con su papá o Mi no? papá falleció. Fallecido, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 11 años. Hace 11 años. 11 años. ¿Y qué recuerda de su padre en su niñez de usted, por ejemplo? ¿Cómo era su papá con usted? Como era mi papá conmigo, bueno, a veces era muy drástico, muy radical, poco afectivo. A veces no era un abrazo, pero así digamos raro, en las 500, como se dice. ¿Y alguna vez usted le comunicó a su padre que quizás porque era así, ¿no? No, al contrario, le tenía miedo. Le tenía miedo. ¿Y esto cómo ha afectado, considera usted, a lo largo de su vida, quizás? Yo siento que me afectó mucho en el autoestima. De acuerdo. ¿Su papá tomaba? Sí. ¿Qué tan constante? Por ejemplo, a la semana, ¿cuántas veces? ¿O al mes? Creo que todas las semanas tomaba. Pero digamos, él decía una cerveza, 2 cervezas, ¿no? A veces. Pero era constante. O sea, de repente bien raro que en un mes no haya probado una cerveza. ¿Su papá sufría de alguna enfermedad? No, No. no sufría, pero al final no sé exactamente de qué murió, porque le entró un dolor en la columna. Y todo fue ese dolor que luego se le infectó, se le inflamó y terminó en una infección generalizada que nosotros no supimos de qué. ¿Vale? Pero una enfermedad así diagnosticada. Como tal, no lo diagnosticaron. Entiendo. Y nos comenta que falleció hace 11 años. ¿Cuántos años tenía su papá? 57. A los 57 años murió. De acuerdo. ¿Y sobre su madre, qué recuerda de su mamá? Mi mamá está viva. ¿Cuántos años tiene ella? Ahorita, a ver, 57 más 11, 64. 64. Porque son de la misma edad. Ok, listo. 68. Listo. ¿Y qué recuerda de su madre? Mi mamá, yo recuerdo de mi niñez muy temerosa de mi papá. Mi papá era una persona muy violenta, rápido se molestaba. ¿Usted evidenciaba quizás todos esos Que acciones, peleaban ¿no? ellos a veces. Yo me recuerdo de muchas peleas, discusiones entre ellos. ¿Y alguna... Nunca vi un abrazo de ellos así, bien raro que se conversen, o que muestren afecto entre ellos. Escuchamos discusiones. Listo. ¿Y alguna vez usted ha intercedido, se ha metido quizás en esta pequeña discusión entre ellos? Ninguno de nosotros. Ninguno. Teníamos miedo, Entiendo. escondíamos. ¿Cuál era su reacción de usted, por ejemplo? En este momento, supongamos que estaban discutiendo, ¿y qué hacía usted en ese momento? Nos asustábamos, nos callábamos, nos escondíamos. ¿En qué parte se escondía? De la casa, en los cuartos. O sea, tratábamos de no estar ahí junto con ellos. De acuerdo. ¿Su mamá tiene alguna enfermedad o algo por el estilo? Hasta ahora, una enfermedad diagnosticada no. No. Pero sí siempre con dolores, con uno de los ojos, del estómago, pero
quizás bueno, usted presenciaba quizás algún tipo de comportamiento o castigo por parte de su papá, ¿no? ¿Qué tan frecuente era este tipo de castigos o comportamientos un poco quizás fuertes de su padre hacia usted? El tema de mi papá era que era celoso. Cuando yo conforme iba creciendo ya me iba prohibiendo no tener amistades, en especial con varones. O sea, yo veía más eso, ¿no? El tema de los celos, ¿no? O sea, no me dejaba desde los 15 años, por ejemplo, tener amigos o nunca un quinceañero, ¿no? Bien difícil, ¿no? Quería que esté aislada Quería quizás, que ¿no? esté aislada, que no salga, me controlaba el horario, qué hora salía, qué hora regresaba al colegio y si me demoraba. Entre su mamá y su papá, quien le castigaba más era su papá, entiendo entonces, ¿verdad? Entiendo. ¿Y quién le engreía más en este caso? Digamos mi mamá por la comida, ¿no? Porque nos atendía, Le pero preparaba su comida favorita, nos quizás, ¿no? cocinaba, o sea, nos sentíamos más a gusto con mi mamá porque nos atendía. Muy bien. ¿A quién usted tenía más afecto? ¿A su papá o a su mamá? Pero a pesar de eso, mi papá, A su papá. porque él me apoyaba en el tema de estudios, ¿no? O sea, todo era, pero en el tema de que yo estudié, él siempre estuvo conmigo, ¿no? Quería que usted logre ser profesional, Claro, ¿no? su idea, su meta de él era que yo sea profesional, quería que yo sea doctora, que sea médica. ¿Siente que de alguna otra forma quizás esto influyó a que su padre pues tenga este comportamiento porque quería que usted logre sus objetivos y quizás por ahí pueda tener algún tipo de distractor? ¿O ¿De no? que de la parte efectiva? Ajá, exacto. Puede ser, claro, sí. Nunca conversó eso usted con él o él con usted tampoco, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se llevaba usted con sus hermanos? De la infancia, bien, que yo recuerde, compartíamos mucho, ¿no? O sea, no peleábamos siempre. Al menos con mi hermano, el que me sigue, que es mayor que yo, 2 años, siempre hemos crecido juntos, nos íbamos al colegio juntos, veníamos juntos, siempre nos enseñaron, ¿no? Ese amor fraternal entre hermanos. Siempre Eran muy unidos. hasta cuando llegó la secundaria, que ya él empezó, porque él era un año más, ¿no? Entonces ya empezó la secundaria y nos cambiamos de colegio, o sea, lo empecé a extrañar, ¿no? Pero como él era varón y yo era mujer, o sea, él ya empezó a tener los amigos y ya nos empezamos a distanciar. Entiendo. ¿Cuántos hermanos nos recuerda que son? 4. 4 hermanos. Usted era la Tercera. tercera, ¿verdad? Muy bien. ¿El que le sigue quién es? El que me sigue después de Ajá. mí es otro hermano menor. ¿De cuántos años? Ahorita 38. 38. Hay otro menor, ¿verdad? No, ya No, ya no. no. ¿Y el mayor de usted? No, 52. 52. Ok, ¿hay otro mayor o ya no? No, ¿verdad? El mayor de mí es 46. 46. Ah, ok. Y la primera, la mayor, es 52. O sea, Ujú. 52, 46, yo tengo 44 y mi hermano 38. Entiendo. Usted me comenta por ahí que son bueno, han sido muy unidos. En algún momento, en alguna etapa de su vida, quizás había algún tipo de rencilla, una pelea o Cuando discusión. ya hemos estado adultos en el tema ya, no por nosotros, sino por las esposas, ¿no? O sea, ahí es donde ya han venido a ver los conflictos, ¿no? ¿En qué sentido más o menos? Cuando las esposas se han metido ¿no? O sea, no tanto conmigo, sino con mi mamá, ¿no? Entonces, como vive, bueno, particularmente es el caso de mi hermano, justo el mayor, como vive en la casa con mi mamá, y ahí es el choque, ¿no? La nuera con la suegra. Y eso también de repente ha influenciado en nosotros, ¿no? Porque mi mamá viene, nos cuenta y a veces uno quiere interceder o Es tratar complicado. de hablar y al final sale uno perdiendo. Y ahí es donde mi hermano, no, ahí es mi esposa. No siente el respaldo de eso. Y como que nosotros ya como hermanos no, ya no tenemos nada. ¿Y ha tratado de conversar con su hermano sobre esta situación o Y no? yo he tratado en 2, 3 oportunidades, pero son cerrados. O sea, él se ha vuelto tan cerrado. O sea, a mí me choca bastante porque digo, hemos crecido juntos, ¿no? Y basta de decir de qué tipo de mujer, por decir así, se ha Claro. conseguido y con ese carácter que lo ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Como mi mamá llora mucho por él. Dice ella, él lo ha cambiado, mi hijo no era así, mi hijo esto, lo otro. Pero al fin y al cabo, pues le digo, es su esposa, vive con él, tiene sus 2 hijos, y si él se siente bien con ella, ¿cómo? No le podemos hacer cambiar a ella, ¿no? Es un Una poco mujer complicado. muy rencorosa, muy orgullosa, muy ofendida.
¿Cuánto tiempo lleva ella con su hermano? Ya 11 años, 11 más de años. 11 años, 12 años, porque tiene un hijo ya de 12 años y el otro de 5 años. ¿Y ella tenía algún tipo de percance con usted, algún roce quizás en algún... Conmigo porque yo salí, porque se peleó con mi otra cuñada. Ujú. Entonces yo traté Calmar ahí la de situación? calmar entre las dos, pero ella se sintió ofendida que yo salgo más a favor de la otra cuñada. Entonces yo le digo, no es de que yo estoy saliendo, yo lo que quiero es que se lleven bien, ¿no? O sea, yo en ese sentido soy pasiva, ¿no? De que me voy, te hablo, pero ella Trata de dialogar, conversar. no lo interpretó bien, ¿no? Y esto, el otro, ¿no? Y ahí inició todo, me imagino. Claro, pero después al fin y al cabo yo cuando la hago, o sea, yo no tengo rencor en nada, yo llego, la saludo, ¿no? Porque cuando me voy a hablar a mi mamá, llego, la saludo, ¿no? Aunque a veces no, ya no me trato de meter en cómo es ella, porque yo ya entendí que no lo voy a poder cambiar a alguien, si alguien es así, no lo vas a poder cambiar. Complicado. De acuerdo. Y coméntenos, de todos sus hermanos, a pesar de que quizás haya habido este pequeño roce, ¿a quién prefiere más? ¿A cuál de todos sus hermanos? Ah, el último, creo yo. El menor. El último, el que me sigue. ¿Y a qué se debe, cree usted, esta preferencia a su hermano menor? Será porque como yo era mayor que él, era el más chiquito, ¿no? Siempre se Lo cuidaba, hermanito, ¿no? lo cuidaba, le lavaba la ropa, lo atendía, a veces cuando no estaba mi mamá. Y como que él de repente de chiquito ha visto ese cariño, esa atención mía, ¿no? Y él está conmigo, por ejemplo. No, y a veces lo ve mi esposo mal, ¿no? Y él trata de ayudarme en todo. ¿Y la visita a usted de repente también? Entiendo. ¿Cada cuánto tiempo la visita a usted? Trata siempre de lo que puede, ¿no? Al menos con su esposa yo sí me llevo bien con ella, con mi sobrino, ¿no? Usted, me imagino, está muy agradecida por el apoyo que recibe ahora de su hermano menor, ¿no? Entiendo. Bueno, usted quisiera quizás que esté más presente su hermano menor. ¿Él para qué? O sea, cada vez que yo quiero ayuda, ¿no? Él está ahí. Pero a veces por el trabajo también, ¿no? A veces se le hace difícil y lo entiendo, ¿no? ¿Es Y de a cada veces chico? también, sí, lo que pasa es que tiene su negocio. Y a veces también como vende, pues, ¿no? Su mercadería tiene que cerrar y a veces tiene 4 hijos. Ya es más complicado con los hijos. Y a veces también la esposa es ahí, otras esposas celosas, y Sí. dicen que quiere tenerla y que a dónde te vas. Y, ay, ese es otro tema. Es un poco complicado, ¿no? Sí, de verdad. Lo Pero importante bueno, claro. es que tiene al menos el apoyo de su Pero ahorita ha pequeño. pasado bastante, porque antes ella era, ¿no? A veces él se iba a verme, ¿no? Y la esposa dice, está igual, ¿no? O sea, está a ese nivel, ¿no? Y está, y él vivía así, pero le digo, y al final de 4 hijos, sí, ahí tenía escaleritas. Ay, Dios mío, mira, pues. ¿Y usted estaba contenta, por ejemplo, cuando estaba toda su familia juntos, quizás viviendo en la misma casa? Viviendo, creo que no, pero sí compartiendo. De repente con hermanos menores, donde más nos frecuentamos de repente en la Navidad o a veces en los cumpleaños. A veces niño te voy a ver, a veces con mis hijos también, ¿no? Hay ese cariño, a veces mis hijos juegan con sus hijos, entonces también se buscan, mis primos voy a verla, ¿no? Entonces como que hay más ese. Y ese es también parte del problema de mi hermano mayor, que él se siente celoso. De repente tiene esos celos, También, ¿no? ¿no? Entonces él dice que yo estoy más con él, ¿no? Entonces que yo más lo prefiero a él y que el otro le va a... ¿Y su hermano menor ha tratado de conversar con su hermano mayor, ha tratado de involucrarse quizás para que vea la situación? Ahorita ya no, y ahorita prácticamente se han peleado, ¿no? O sea, y todo con la esposa, todo por el tema de la esposa ya ha interferido todo eso, ¿sí? Entiendo. Eso es muy difícil. Listo. Muy bien. ¿Y sus hermanos cómo se llevan con sus padres? Bueno, con su mamá en este caso, ¿no? Y en su Ahorita, momento. bueno, con mi mamá sí la atienden, están con ella. Ahorita no, o sea, ellos sí tratan de verla, porque ya no tienen a mi papá. Y en su momento, cuando vivían quizás con su papá. Y al inicio bien, lo que pasa es que mi papá muere con la enfermedad y sobre todo él muere endeudado. O sea, él tenía su negocio, pero lo administró, no sé qué pasó. Y parte de eso también fue consecuencia de que se enfermó, ya no pudo trabajar. Y
sacó préstamos y ya no pudo pagar. Y a mis hermanos, porque ellos también les hizo sacar préstamos. Y ellos están resentidos porque dicen que se endeudaron también ellos, ¿no? Le dejaron toda la deuda a ellos, ¿no? Dejaron a ellos, parte de ellos, parte de mi papá, ¿no? Entonces ellos se quedaron con ese resentimiento. Entiendo. Ahora vamos a hablar un poco sobre su niñez, ¿no? ¿Qué tipo de niña era usted, por ejemplo? ¿Qué tipo de niña? A mí me gustaba jugar bastante. Y jugaba en las calles, creo yo. En las calles, porque en ese tiempo en las calles se jugaba. ¿Qué tan frecuente era usted, por ejemplo, generar este vínculo de amistad quizás con los compañeritos de aquel entonces? Todos los días salíamos a jugar. Todos los días, ¿de acuerdo? Muy bien. Me imagino que tenía por ahí también amiguitos, amiguitas en la parte quizás de su inicio educativo, por ejemplo, en el jardín o en primaria. Ya. ¿Amigos? Ujú. ¿Ahorita hasta la fecha? No, en aquel entonces, en su Ajá, niñez. claro. Sí, ¿verdad? Pero no me acuerdo de primaria. Ujú. De inicial no sé, casi no. No casi tanto, ¿no? En el caso de primaria, por ejemplo, era una niña quizás que se aislaba más o jugaba más. Teníamos de dos casos, yo recuerdo ahorita que me haces acordar. Tenía una amiguita que nos frecuentábamos porque vivíamos casi cerca, ¿no? Ella llegaba y yo me iba a verla. Admiraba yo sí porque ella tenía, digamos, más recursos, tenía una mejor casa, más bonita, y en ese tiempo pues no era mi casota, sino era una casita, no era la casa de mi mamá, ¿no? Claro. Yo le admiraba eso, ¿no? Porque ella decía, wow, tienes eso, ¿no? Y me gustaba ir a su casa, mirar todos sus edificios, ¿no? Y lo que uno no tenía, a veces uno admiraba eso. Pero sí recuerdo también de la niñez que me peleé con otra compañerita. Ahí desahogaba toda la casa. Ajá. ¿Y cómo fue esta pelea, esta relación? Yo recuerdo que fue porque antes nos daban comida en el colegio, creo. Sí, sí, exacto. Llevábamos platos y no sé qué pasó, se rompió mi plato, nos peleamos. Tú me has jalado, no, tú te has jalado. No se quería hacer cargo de... Sí, y yo me acuerdo en ese tiempo que veía novelas. Y a veces las novelas Sí, influye en el las comportamiento, palabras ¿no? de hipócrita, y se me quedó esa palabra. Y yo le digo, no, tú has hablado mal de mí. No, si yo no he hablado, no, tú eres un hipócrita. Le dije, se me salió así, ¿no? Y esa palabra, y mira que nos peleamos en tercer de primaria y duró hasta el sexto, no nos hablamos. Terminamos la primaria sin hablarnos, sin... Toda la primaria prácticamente, todos los grados. Prácticamente la mitad de primaria. Pero los 2 primeros años sí, no éramos amigas, no. Pero tanto fue así, ¿no? Que ella tampoco no dio sus gastos, porque ni yo tampoco, o sea, no llegó a ese... ¿Y en la secundaria hubo oportunidad? No, ya estuvimos en otro colegio y ya colegio, ¿no? perdí con ella el contacto. De ahí la veía ya, pero igual no nos hablábamos como si fuéramos desconocidos. De ahí ya perdimos. Ya. A veces pasa eso, ¿no? En la niñez, perdemos contacto Pero con... sí me quedé con ese tema, ¿no? De decir, ¿por qué tanto tiempo y no pudimos hablar, ¿no? Cuando hubo la oportunidad quizás de Cuando poder solucionar, ¿no? de poder solucionar. De acuerdo, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre su embarazo. ¿Le comentó alguna oportunidad su mamá cómo fue su embarazo? Y le comenté a mi mamá. No, su mamá le comentó cómo fue su embarazo cuando estaba verdad. embarazada de usted. En el caso de mi mamá ha sido muy sufrida. No sé, ella nos cuenta de que tuvo que trabajar mucho para darnos nosotros el sustento. Tenía que trabajar porque mi papá no le alcanzaba el tema. No, y ella más habla, pero no en mi caso mío, sino de mi hermano el mayor, que ella a veces lo dejaba con mis tías, y mis tías no lo cuidaban, lo encerraban, salía con los enamorados, y él lloraba, se dormía. Y esos recuerdos creo que también le quedaba a mi hermano el mayor, por eso es que está bien resentido. En el caso mío ya estaba con mi papá más estable, ella tuvo que renunciar de ese trabajo, porque como ya veía el tema de mi hermano que había sufrido, entre comillas, entonces no quería que pase lo mismo. Entonces mi papá dice que le hizo renuncia y que ella se quede cuidándome, ¿no? ¿A los cuánto tiempo más o menos, cuánto tiempo de embarazo